Directo al punto, un programa de análisis, entrevistas y la participación del público. Su moderadora, la periodista Ada Hitza Cortés. Muy buenas tardes a todos los amigos que están en sintonía por Cadena Guapa Radio. Les saluda Ada Hitza Cortés. Usted está por La Poderosa a través de sus 14 emisoras. Igualmente los que nos están viendo y escuchando por el canal digital y la aplicación celular Guapa Radio. Gracias por acompañarnos y un saludo a Luis Lajara en los controles, que va a estar asistiéndonos estas 2 horas. Ya están con nosotros los panelistas de Demócrata versus Republicano, que ya mismito les voy a hacer la primera pregunta precisamente por el tema del título de nuestro panel. Saludos, licenciado Michael Corona. Saludos a ti, Ada Hitza. Saludos a Miguel, que lo veo ahí en la pantalla. Así saludos es. A los radioescuchas de Guapa Radio que están viendo y escuchando este programa. Saludos, Miguel Hernández Vivoni, licenciado. Saludos, Ada Hitza. Saludos a ti, a Michael y a todos los que nos escuchan a través de la gran cadena Guapa Radio. Miren, ustedes saben que hay un emoji que es una carita y uno se pone la mano en la cara así de vergüenza. Bueno, pues me dicen en estos días que no debía hacer este tipo de paneles, eso de demócrata y republicano, y hablar de la política nacional, porque mientras no fuéramos Estado, pues eso no importaba. Me tuve que llevar las manos a la cabeza y decirle, oye, o sea, tú me estás diciendo que a los boricuas estadistas nos gustan los Washington y los federales, pero de la política de allá, lo que pasa en los 50 estados, lo que haga el presidente del Congreso con nosotros, a ti no te importa. Tú lo tuyo es recibir los chavitos. Pues ¿cómo va a ser? O sea, ¿cómo tú vas a escoger bien a tus candidatos? ¿Qué tú vas a exigirle al gobernador de turno si no sabes un rábano de la política de afuera? Todo el mundo empezó a escribirle, al pobre hombre le cayeron chinches, así que lo dejé solo. Pero vamos, esa es la primera pregunta. ¿Debemos en Puerto Rico orientar a los estadistas y no estadistas sobre cómo es la política nacional para que con dos de frente puedan tomar decisiones? Voy a empezar con Miguel Hernández Vivoni, bendito sea Dios. Vamos a ver qué es lo que hay. Bueno, Aitza, yo creo que es fundamental que todos los estadistas y todos los ciudadanos americanos aquí en Puerto Rico conozcamos lo que pasa en nuestra nación. Todos los días se toman decisiones en el Congreso de los Estados Unidos que afectan directamente a nuestra ciudadanía. ¿Cómo no vamos a estar inmiscuidos en esa discusión? Lo que queremos es ser parte, y obviamente para ser parte tenemos que saber qué está sucediendo tanto en la rama ejecutiva, en la rama legislativa y las decisiones que toma el Tribunal Supremo en cuanto a los derechos de cada uno de los ciudadanos. Así que yo creo que es fundamental, y el que diga lo contrario no es un buen estadista. Vamos, licenciado Michael Corona, yo creo que él fue parte o leyó parte de esa pequeña discusión simpática con el hombre, porque sinceramente es veterano, enfermero, y dice que ha sido y que es republicano toda su vida. Y digo, ay, santo Cristo de la salud. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Miguel. Querrámoslo o no, somos parte de los Estados Unidos hace más de un siglo. Siendo parte de los Estados Unidos, siendo una parte dependiente de los Estados Unidos, es decir, que no tenemos ningún poder político. Es esencial saber lo que está pasando allá. Obviamente, si es estadista, pues entonces la situación se agrava aún más, porque si usted es estadista, usted tiene que saber lo que está pasando allá, porque ¿cómo usted va a ser parte de una nación de la cual usted no sabe absolutamente nada de lo que se está discutiendo allá? Un ex militar, y hay que hablar de Afganistán y hay que hablar de la guerra. Y él tiene unos derechos como ex militar, él tiene una serie de cosas que lo pueden afectar. Es ciudadano de los Estados Unidos. Yo no entiendo cómo una persona puede decir que no queremos saber de la política nacional. Hay que saber de ella, no solamente hay que saber de ella, hay que saber de la historia de Estados Unidos, hay que saber de la historia de Puerto Rico. Porque si usted no sabe la historia de donde usted viene y tampoco sabe la historia de la nación que usted es parte, pues usted básicamente está perdido en el espacio. Y entonces hay que saber qué se está discutiendo allá ahora mismo, que es lo fundamental, para usted asumir unas posturas. Y sabe Dios si usted, cuando está asumiendo esas posturas y empiezan a preguntarle sobre ciertos temas, y quizás usted se cree que es demócrata y es republicano, o quizás usted se cree que es republicano y en realidad es demócrata. Exacto. Que es lo que pasa mucho aquí. Usted oye mucho líder del PNP diciendo, con Miguel Hernández yo no tengo problema, él sabe que él es demócrata. Pero tengo muchos líderes que dicen, yo soy republicano. Cuando usted oye lo que está hablando, habla igual que un demócrata. Y entonces usted va allá a decir esos disparates a Estados Unidos y lo que hace es una situación bochornosa. Usted tiene que saber cuáles son los issues. Una vez usted lo sepa, y usted se alinea, porque eso es su libertad. Usted alinearse con
con las situaciones que usted entiende, que usted favorece, y eso es perfectamente legítimo. E incluso usted puede hasta cambiar de partido y puede cambiar de opinión. A mí me pasa un montón de veces, yo he tenido una opinión de ciertas personas y me cambia cuando lo conozco. Eso no es nada malo con eso, pero no es cuestión de ser dogmático, pero ciertamente usted tiene que saber que en Estados Unidos se está discutiendo la cuestión fronteriza, donde están pasando 200,000 personas, más de 200,000 personas en marzo por la frontera entre México y Estados Unidos. Eso es una crisis. Tiene que saber la crisis del suplido, que lo está afectando a usted directamente, el suplido de comida. Yo no sé si la gente, yo hago las compras, yo me estoy dando cuenta lo bien cara que está saliendo la compra ahora mismo. Usted compra 2 o 3 cosas de carne y lo otro y usted está pagando $300, $400. Y entonces esas son cosas que ocurren allá. El debate del aborto, pues un debate que va a llegar a Puerto Rico porque obviamente nos cubre todas las decisiones del Tribunal Supremo Federal. Todas las cosas que tienen que ver con esos debates, que si debe darse más fondos a la policía o no se le debe dar, los precios de la gasolina que están viniendo de Estados Unidos, se debe explotar más la gasolina a ver si bajan los precios. ¿Qué efecto tiene el precio de la gasolina que usted le está echando a su carro sobre el transporte y qué efecto tiene a la vez sobre los otros productos que se transportan? Y somos una isla que todo viene de afuera, así que estamos pagando por todo eso. La electricidad está por las nubes, así que si usted no sabe de la política crisis nacional, alimentaria, que enviaron más de 500 soldados a Somalia, y si usted está perdido, a lo mejor un familiar suyo está montado en un avión ahora mismo y va a trabajar para evitar derramar sangre americana, pero están allí. Pero están allí. Usted tiene que ser un ciudadano con los medios de comunicación. Aquí no hay excusa para usted no saber qué está pasando en Estados Unidos, o si a usted le interesa saber lo que está pasando en otros países, usted se puede conectar rápidamente con un periódico de allí o lo que fuera. No se puede enajenar la gente. La gente tiene que empezar a tratar de averiguar qué está pasando, informarse, leer, discutir, tener la mente abierta, asumir posturas. Y sobre todo asumir posturas, porque a los políticos nuestros hay que exigirle que asuman posturas. Porque está bien escondido haciendo el dribleo ese, digan más fondos federales y todo esto se lo soluciona. No, hay que ponerlos a discutir los asuntos, hay que exigir que el político sepa lo que está hablando y que asuma unas posturas y se queden esas posturas desde el punto de vista de yo saber de dónde vienen. Y esa exigencia solamente la puede hacer una ciudadanía ilustrada, una ciudadanía que conoce, que ha estudiado, que está al día con sus cosas, y la ciudadanía educada que exige sus derechos es la que vigila sus derechos, y si usted no vigila sus derechos, usted los va a perder. Así que es esencial al sistema americano velar al gobierno, porque esto no es un sistema de que nosotros no somos un sistema, el sistema de Estados Unidos no es un sistema de monarquía. O sea, esto es un sistema que se basa en que la ciudadanía tiene que desconfiar de su gobierno, oiga lo que estoy diciendo, y tiene que estar pendiente a lo que está haciendo para exigirle cuentas en su momento. Esto no es cuestión de dar un cheque en blanco o votar en una urna y darle un cheque en blanco los próximos 4 años. Pues precisamente. Mira, yo creo que, Adaitza, también, yo creo que eso surge de algunos sectores dentro del Partido Nuevo Progresista que ven estas discusiones de republicanos y demócratas como una división dentro del partido, y que eso puede ocasionar que el partido no pueda lograr una elección porque estemos discutiendo los asuntos como republicanos y como demócratas. Yo creo que es de ahí que viene ese miedo. No lo hagamos todavía, no lo hagamos todavía. Mire, aquí no hay que tener miedo. Aquí los candidatos a la presidencia tienen debates en primaria hasta 2 semanas antes de una primaria. Hay que hablar, discutir los temas y vemos las diferencias y podemos llegar a unos entendidos. Pero alguien podrá entender que el hecho de que tú digas, pues yo creo en la filosofía republicana de gobierno o en la filosofía demócrata de gobierno, no quiere decir eso que obligatoriamente tienes que votar en ese partido. O sea, podrán buscar información que es un republicano y que es un demócrata, leer y entender para entonces poder escoger los senadores y representantes allí en el Capitolio que van a hacer política pública y proyectos de ley basados en su criterio y en su ideal. No tienes que votar por el presidente todavía, pero no razonan y no captan. Lo único que piensan es en lo que me acabas de decir, es que el PNP no pierda. Es que al revés, si los orientas ganan más que lo que pierde. Pero no yo concurro contigo que debemos conocer más el proceso de los partidos nacionales y obviamente también entender aquí algunas posturas de ese liderato
que como muy bien dice Michael, se nos confunde. Se dicen que son republicanos, pero actúan como demócratas, o son demócratas y actúan como republicanos. Eso es algo que solo se da aquí en la península de Barataria de Puerto Rico. Muchachos, mira, y precisamente ya que el licenciado Corona mencionó algunos de ellos, hoy publicó el GOP, ¿verdad? El gobierno republicano, ellos dicen, el peor mes de cruces fronterizos ilegales registrados, la inflación es más alta en 40 años, los precios de la gasolina, y obviamente también están frustrados porque dicen que cómo es posible que el país más grande en poder militar y en muchas cosas no pueda resolver el problema de la leche para los infantes. O sea que es absurdo que tú hayas cerrado una fábrica, sí era necesario cerrarla por unos problemas, pero no tenías un plan B. Eso no se le ocurre a ningún país del mundo como los Estados Unidos, y dicen que alguien está metiendo las manos para hacer ver una crisis donde no la había y que podían haber alternativas. Les pregunto a ambos sobre ese tema. Yo sé que adelantaste algo, Michael, pero... Este tema del suplido es un tema que no se había dado hace muchos años. Yo no me recuerdo en ningún momento donde en Estados Unidos se esté debatiendo que los productos no están llegando a los supermercados ni a las mesas. Es un tema relativamente nuevo. Lo único que puedo pensar es que hay unos sectores que están aguantando el suplido, como hacían con el petróleo antes, para tratar de subir los precios. La inflación está por las nubes. Más allá de eso, no me hace mucho sentido que la potencia industrial número 1 del mundo no tiene suficiente leche para los niños. Eso uno lo puede entender en otros países, pero en Estados Unidos no. Pero hay momentos donde las góndolas de supermercados se están viendo afectadas porque nos hemos acostumbrado a tener muchos productos, una variedad de productos a un precio bastante razonable, y no se está dando ni la variedad de productos ni se está dando los precios razonables que habían antes. Y todo esto es un efecto en cadena de, obviamente, de las políticas de esta administración de Joseph Biden. Ha sido incapaz de gobernar al país correctamente. Es un problema real. No puede, como que no entiende lo que está pasando él. Y por otro lado, tienen, o sea, y esto pasa mucho con los demócratas, tienen todo este montón de proyectos de billones de dólares que lo que hacen es crear la inflación, porque todo ese dinero no proviene de nuestro bolsillo, es decir, del contribuyente. Y entonces lo que está haciendo es creando un estado de dependencia que viene naturalmente de la época de la pandemia, donde pues si usted te va a encerrar a todo el mundo en su casa, pues tiene que darle algún sustento, y eso yo lo entiendo. Sí, esa es la condición, pero ahora no entiendo por qué siguen con eso, es decir, de seguir gastando y gastando dinero, y ya no les han aprobado otros proyectos, pues ya han presentado 5 o 6 proyectos de billones de dólares, y esto es como una lista de todos los grupos de interés que tienen los demás para suplirle millones de dólares, y hay cosas ahí totalmente absurdas y que están creando una inflación que nos está afectando, porque bien lo han dicho muchos economistas conocidos, la inflación es una forma de un impuesto a la clase trabajadora es la inflación. ¿Por qué? Porque te sube los costos de tu comprar cada cosa, la gente lo está pagando diariamente, y aunque no es un impuesto que va directamente al gobierno, ciertamente afecta a la gente. Así que esto es un problema grave que hay que resolverlo, y hay que resolverlo de inmediato. No veo movimiento de parte de la administración de Biden para resolver este asunto, y la cosa se está agudizando y le va a costar las elecciones de noviembre del 2022 al Partido Demócrata, no tengo la menor duda. Licenciado Miguel Hernández Vivoni. Mira, en términos de la leche, Estados Unidos produce el 98% de esos abastos, o sea que se supone que tenga la capacidad. Como tú bien dices, hubo un cierre de una planta de las 4 principales, y obviamente no se le ha dado el seguimiento y no se hizo un plan escalonado para poder hacer ese suplicio de ese producto importante. Ahora lo que la administración, en una forma reactiva, lo que está es buscando importar leche de otros países, buscando la aprobación de FDA. Y eso pues me preocupa como demócrata, de que la administración no está tomando previsiones en los pasos que toma. Pasó lo mismo con el proceso de salida de Afganistán, que no se pudo
hacer un proceso ordenado, sino fue algo atropellado. Lo mismo está pasando con esto y estamos siendo muy reactivos en términos de la inflación. La inflación venía desde abril del 2020, cuando empezó la pandemia, comenzó a subir ese índice y hemos visto con las cosas que han sucedido en términos de la crisis en Ucrania, que ha aumentado los costos en términos del petróleo, el suplido de petróleo, no se han abierto las reservas a nivel nacional que podrían disminuir ese impacto en términos de lo que está ahora mismo todos los ciudadanos americanos teniendo que pagar, y en términos de la cadena de alimentaria y de suplidos, realmente pues se ha interrumpido con lo que ha sucedido a nivel internacional. Y eso pues son cosas que se pudieron prever y me preocupa muchísimo que la administración no ha podido tomar esas previsiones para poder adelantarse y aguantar lo que ha estado sucediendo. La inflación, creo que uno de los paquetes de ayudas que aprobó la administración, específicamente de ayudas directas a las personas, uno de los asuntos que se discutió es que eso iba a crear esa inflación, no la de infraestructura, sino de la de ayudas que iba a directar a la gente, porque la gente tiene entonces más dinero para acceder a productos y eso incrementa el precio de los productos. Así que fue algo, como dicen, autoinfligido y tampoco se proveyó para poder bajar ese impacto que ha habido. Así que ha sido error tras error, que se nos está cortando el tiempo como demócrata para esas elecciones de medio término y puede tener un efecto adverso. Mira, otro tema que me preocupa, y lo empezamos ahora y lo podemos seguir luego de la pausa, el tratado de la pandemia esta de la Organización Mundial de la Salud, que propone reemplazar las leyes de 194 países y ya los tecnócratas, ¿verdad?, no elegidos, como decimos, quieren hacer como una política soberana de salud pública única. Y entonces por el otro lado yo estaba viendo unos videos donde quieren hacer todo bien tecnológico, al punto de que cuando los gobiernos decidan algo, como pasó por ejemplo en Canadá, que cuando los camioneros se les puso bien difícil la cosa, pues le congelaron unos millones que les habían donado unas cuentas de banco. Pues quieren hacer lo mismo para en un futuro, hablemos de vacunas o de cualquier otro tema, el que se quiera negar, pues congelarle las cuentas y hacer diferentes cosas, todo orquestado a nivel de ciertos países para controlar a los países y a los ciudadanos. Y a mí me preocupa de sobremanera este tipo de cosas porque no entiendo, el globalismo está llegando a un punto en que parece que no tiene marcha atrás a menos que la gente se ponga de pie. Comenzamos con el licenciado Michael Corona. Este asunto del globalismo de esa forma, es decir, que la Organización Mundial de la Salud y otros entes internacionales empiecen a tomar y uniformar las políticas de los gobiernos, a mí también me preocupa. Yo creo que es obvio que la Organización de Naciones Unidas y todos los organismos que surgen de las Naciones Unidas muestran una enorme ineptitud. Es un fracaso completo. Las Naciones Unidas no interviene ni hace nada de provecho para la población mundial, no la hacen. Ellos no pueden detener una guerra, ellos son un desastre en términos de las cuestiones de salud, y entonces imponer a cada país a poner un tratado para entregar su soberanía para que un grupo de burócratas internacionales que muchas veces no representan a nadie puedan tomar las decisiones aquí, pues a mí francamente me aterra. Yo siempre le he tenido bastante desconfianza a cuando los gobiernos empiezan a hacer como hizo el gobierno de Puerto Rico durante la pandemia. Es decir, que usted coge un grupo selecto de llamados expertos y usted los pone a gobernar. Primero, porque esa gente no responden al electorado. Esa gente están por su cuenta y tienen sus agendas privadas. Segundo, porque nunca se escoge un espectro completo de los expertos. Siempre se escoge los expertos que dicen las cosas que al gobierno le gustan. Entonces, no hay una apertura para una discusión y un debate saludable. Entonces, estos expertos se vuelven una especie de tiranos que entonces le van dictando pautas al que sí eligió el pueblo y entonces empiezan a imponer sus caprichos y sus intereses personales. Y eso nos dimos cuenta de eso cuando, por ejemplo, en el caso cuando estaba la gobernadora Wanda Vázquez, que tenía el decano de ciencias médicas allí, un señor que yo no conozco, yo creo que de apellido Rodríguez, pero en esos momentos él tenía un conflicto
y era que el gobierno federal estaba haciendo estos paquetes de las vacunas y le estaba dando millones de dólares y billones de dólares a las universidades y a las escuelas de medicina en particular. Así que había un interés de esa persona de seguir guisando con ese dinero dentro de su institución. O sea, es un ejemplo nada más, pero siempre me ha preocupado la tiranía de los expertos, porque nunca es buena. A mí también me preocupa muchísimo gente como Bill Gates, que es una persona que nadie ha elegido aquí, y ha tenido una campaña mundial de vacunar a la gente por cosas que en realidad las vacunas no son efectivas. Hay ciertas vacunas que son efectivas, pero las que él está promoviendo es para hacer dinero. Y este tipo de organización mundial dando pautas es una cosa que debemos luchar contra ellos, porque no es saludable, no ayuda a la diversidad de opiniones, ayuda a las dictaduras y a los gobiernos ilegítimos a asumir una legitimidad, y es una situación que no debe aceptarse, ni debe, por ejemplo, Estados Unidos aceptar ser parte de ningún tipo de tratado que conlleve eso. Y estoy seguro que si la administración de Joe Biden firma algún tratado de esto, tan pronto lleguen los republicanos al poder, lo van a de todo. Como estamos en la pausa, lo que queda es un minuto, vámonos Luis Lajara a la pausa y regresamos para el turno completo del licenciado Miguel Hernández Vivoni y seguimos aquí con el licenciado Michael Corona en Demócrata versus Republicano para que le duela. Les recuerdo otra vez, Demócrata versus Republicano se llama este panel. Regresamos en breve, esto es Directo al Punto. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y seguimos aquí en Directo al Punto con los licenciados Miguel Hernández Vivoni y el licenciado Michael Corona. Le toca el turno ahora a Hernández Vivoni. Adelante. Bueno, mira, en términos de la globalización, yo creo que la globalización como un momento, un efecto de ayudarse entre los países, pues es efectivo, es bueno. Aquellos países que están subdesarrollados, que necesitan ayuda por países que ya tienen ese desarrollo, pues es bueno esa dependencia, esa interdependencia, esa comunicación para abrir esos mercados, que se pueda dar una interacción, un intercambio balanceado para que todos los países en el mundo puedan lograr un desarrollo económico sustentable. Ahora bien, el que tengas políticas establecidas de forma tajante por un organismo, pues eso va en contra de la soberanía de los estados y hay que ser muy cuidadosos. Hay que ser muy cuidadosos y hay que estar pendientes. Está bien en los tratados cuando tenemos cosas que son buenas para nosotros como ciudadanos americanos y para nuestra nación, pero el que otros determinen qué es lo importante en esa interrelación de los ciudadanos, pues eso va a ser un poquito más difícil de tragar para los ciudadanos americanos. Y obviamente eso tiene un efecto en los poderes inherentes de cada estado, de cómo van a trabajar con sus ciudadanos. Así que eso es algo que es una buena investigación porque sería un poder inherente de los estados de cómo trabaja con sus ciudadanos versus una entidad que no es electa, que no es el poder federal, que está tomando una determinación sobre cada uno de los ciudadanos. Así que yo creo que va a ser muy cuidadoso cualquier gobierno en términos de entrar en algún tipo de acuerdo como ese que podría afectar esas relaciones de estados y el gobierno nacional. Y de hecho, cuando uno ve que ahora mismo Finlandia, Suecia están asustados y dijeron, espérate, yo voy para la OTAN, a mí no me van a dejar solo aquí, cerca de Rusia, etcétera, y ven lo que pasó en Ucrania. O sea, si la gente entiende realmente lo que está pasando, y en Somalia, que por un lado, pues a veces uno lee los editoriales de ciertos o titulares de ciertos escritos, yo que trabajé en prensa escrita muchos años, y de momento el primer párrafo dice, Biden lleva otra vez a 500 militares a Somalia porque Donald Trump lo sacó de allí. O sea, no me puedes decir en la noticia, bueno, vamos allá con 500 para allá porque estamos viendo que ahí el terrorismo se está activando. No es recordándole la política nacional para luego decir el bofetón, ¿verdad? Al otro lado. Y así las cosas. Pero sí, hay unos temas que son bien delicados. Por el otro lado, yo estaba hablando aquí con amigos de Latinoamérica, han estado por aquí desfilando varios de Chile, Bolivia, Ecuador, etcétera, Argentina, y me dicen que son básicamente todas fronteras abiertas. Aquello está, tú puedes cruzar por cualquiera de estos países, quedarte si te da la gana, irte si te da la gana, y de momento uno ve cómo la frontera de Estados Unidos, pues después de que paralizaron el muro, pero también eliminaron ciertos ingresos, ¿verdad? Para la policía y demás y la seguridad, pues vemos como que la frontera se ve abierta, aunque dicen que no lo está, pero
obviamente ustedes acaban de comentar, a mí todo esto me preocupa, ¿verdad? Y por el otro lado, yo sabía en el 3-2-1 que iban a empezar los fotuteros a protestar y no tardaron nada. Yo publico una nota de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley para hacer ilegal que protestes y hagas piquete frente a la casa de una persona y le da, de hecho, autoridad a la policía para arrestar a los infractores que no se dispersen, ¿verdad? Si ellos hacen una advertencia debida. Y esto por lo que le hicieron al juez del Supremo, que no solamente van a fastidiar a los vecinos del hombre, sino a la familia del hombre y a intimidarlo y acosarlo para la decisión que vaya a tomar sobre el aborto. Así que les pregunto a ambos, porque aquí ni fu ni fa, aquí no han dicho nada. Pierluisi, a ver si me tiras con algo. Di algo, mijo, aunque sea en una conferencia de prensa, porque me interesa el tema. Michael Corona. Vamos a con ese tema de prohibir los piquetes y las protestas frente a las casas de funcionarios públicos. Quizás la gente no está consciente, pero yo me acuerdo, hace muchos años yo fui a escuela de Derecho y uno de los primeros casos que me dieron en la clase de introducción al derecho en Puerto Rico, en la escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, una de las primeras clases de los casos que me dieron, un caso del Fondo del Seguro del Estado, donde los empleados, estoy tratando de recordarme bien, empezaron a piquetear la casa del director ejecutivo de esa agencia. Y el Supremo dijo que el derecho a intimidad incluye que una unión no te piquetee tu casa personal y que ese derecho a la intimidad queda protegido por la decisión que hizo el Tribunal Supremo de Puerto Rico, yo creo que, válgame, más de 30 o 40 años atrás. Así que lo que no sabían esa es la ley en Puerto Rico. ¿No? Usted no se supone que usted vaya a piquetear en casa de un jefe de agencia ni en casa de ninguna persona. La residencia es el castillo de la persona, merece una protección constitucional y en Puerto Rico la tiene por esa ley. O sea, Puerto Rico no tenía que hacer eso. La ley de Florida le da un poder adicional a la policía, que quizás aquí no hay. Aquí habría que buscar un interdicto y luego entonces si violan el interdicto, pues arrestarlos por desacato. Pero allá la ley, pues para evitar eso, pues le da un poder a la policía, una causa probable para poder arrestar a las personas que están haciendo eso. Porque usted no tiene por qué estar yendo a la casa de nadie a protestar. Si usted tiene divergencia con funcionarios del gobierno, usted vaya a las agencias de gobierno, usted piquetee todo lo que usted quiera dentro de las reglas que le dé la policía, porque la policía no le va a prohibir usted piquetear, lo que va a hacer es establecer una reglamentación de dónde lo puede hacer para que no interrumpa el tránsito, para que no moleste a otras personas, y usted hace todas las protestas que usted quiere. Pero si usted va a empezar a protestar en casa de una persona que tiene su intimidad, tiene su vida, tiene su familia, que no tiene nada que ver con eso, pues básicamente eso es una canallada y eso no se hace y no debe ser legal y no es legal. Así que lo que hicieron estas personas que creo que filtraron la información de la opinión mayoritaria, parece ser la opinión mayoritaria del juez Alito, lo hicieron con estos fines de crear una situación política de protestas y de confrontación antes de que venga la decisión oficial. Y eso está muy mal de la parte de las personas que lo hicieron. No creo que todo el Partido Demócrata lo hizo, pero que creo que hay un gran sector del Partido Demócrata, en particular el grupo de Justice Democrats, que es el grupo ese que le dicen a veces The Squad. Los progres. La ala izquierda extrema del Partido Demócrata, que conscientemente está tratando de tomar control, no lo ha hecho, no ha tomado control del Partido Demócrata, pero son bien militantes. Yo creo que no se lo van a permitir, pero bueno. Sí, porque ellos han ganado los distritos que siempre han sido 60 y 70% demócratas, pero no tienen suficiente representación en el Congreso como para liderar el Partido Demócrata, eso es una realidad. Pero ahí están ellos, yo creo que están detrás de todo eso. Y el gobernador DeSantis, que para mí es el mejor gobernador que tiene los Estados Unidos en estos momentos, pues está bien consciente de las cosas que están ocurriendo y presenta la legislación, que me parece acertada, para proteger intereses de las personas del estado de Florida, que sin duda es el estado más libre de los Estados Unidos en términos de restricciones y lo ha sido por mucho tiempo, donde la empresa privada puede desarrollarse, donde existe una diversidad de personas, hay muchos latinos, hay personas de la raza negra en gran por ciento de la población, hay personas blancas, hay personas retiradas que vienen del norte, personas de la religión judía,
Es decir, tiene una diversidad de personas y se vive con mucha libertad. Y parte de esa libertad es uno tener la tranquilidad de llegar a su casa y no tener un grupo de personas pues vandalizándole la propiedad a uno, intimidando a los hijos, metiéndose con las mascotas de uno, es decir, básicamente fastidiando y no dejar uno estar en paz y tranquilidad. Miguel Hernández Vivoni, una de las cosas que la gente pensaba es que hay otras leyes que también hubiesen aplicado para sacar a esta gente porque están intimidando o acosando a un juez federal. Y entonces en las redes sociales y donde quiera decían, ¿y por qué no los han arrestado? O sea, y se burlaban, ¿no? De los que pensábamos que hay otras leyes y otras formas de controlar, pero le dieron la libertad de que hicieran y deshicieran. Adelante. Sí, mira, yo primero concurro con lo que está diciendo Michael. Yo creo que es importante que tú protejas tu hogar, que tengas el uso y disfrute de tu propiedad, libertad de estar allí tranquilamente. Ese es tu castillo. Tanto es así que hay leyes que se han aprobado tanto aquí en Puerto Rico como a nivel federal para tú proteger lo que es tu casa, tu castillo. Así que el hecho de que una persona pues esté frente a tu casa molestando, intimidando, hay sitios que son foros públicos, mire, vaya al Tribunal Supremo y allí usted pelee, discuta y haga lo que quiera, pero el hogar de una persona, ese es su castillo, su antro de paz. Y obviamente pues sí está la alteración a la paz de la persona. Pues la alteración depende de quién recibe eso. Y si tú se sientes tú como persona intimidado por las personas que están protestando frente a ti, lo que están gritando, diciendo cosas, eso es alteración a la paz, no solo para ti, sino también a tu vecino. Así que hay leyes que sí podrían proteger y que pudieran poner en acción que el Estado intervenga y pueda sacar a esas personas del medio porque están trastocando lo que es la cotidianidad de la persona en su hogar. En términos de lo que estabas hablando anteriormente, que es un issue que obviamente tratamos siempre de obviar, que es el de la inmigración, pero no, hay que hablarlo. La realidad es que existen problemas en la frontera. A pesar de que existe desde el abril del 2020 una acción administrativa de parte del Border Patrol para poder sacar a cualquier persona que entre ilegalmente por las cuestiones de la pandemia. Y eso ha sido sostenido por jueces federales, a pesar de que la administración Biden trató de eliminarlo. Pero esa provisión está hasta el 23 de mayo. Así que eso es otro asunto más que la administración tiene que atender porque ya no tienen esa herramienta para poder repatriar a las personas que entren de forma ilegal a los Estados Unidos. Así que es un asunto que se le había delegado a la vicepresidenta trabajarlo para ver si brillaba de alguna forma. Se ha hecho un poquito cuesta arriba poder aunar esfuerzos y llegar a unos entendidos, y más aún ahora en estos momentos en que está las elecciones de medio término. Dudo mucho que se pueda llegar a un entendido sobre una reforma migratoria que lo que va a hacer es exacerbar aún más a la población y especialmente a esos estados que están en la frontera, que estarán culpando mucho a la administración por no tener herramientas ni buscar algo adicional para poder enfrentar esa inmigración ilegal. Mira, les había enviado algo, no recuerdo, pero la política de liberar en Cuba ciertas cosas entre Estados Unidos y Cuba, como empezó Barack Obama cuando visitó allá a los Castro y Chija, ha preocupado a la nación, y estoy leyendo muchas cosas de los congresistas, tanto republicanos como demócratas, que no están de acuerdo con esa política, como he leído, ¿verdad?, a la ciudadanía en general. Y ahora también me envía por aquí el compañero Ángel de que también estaban liberando ciertas sanciones económicas a Venezuela. Recordemos que cuando empezó el problema del petróleo, de momento a Biden se le olvidó que eran enemigos, y allá envió una delegación a hablar con su enemigo de cómo iban a darle chavito para comprarle el petróleo, etcétera. Otra vez el emoji, me pongo la mano así en la cara de vergüenza, pero ahí vamos, licenciado Michael Corona. Sí, quiero tocar un asunto que el licenciado Hernández tiene razón, Miguel Hernández, con relación a la frontera. Él fue muy diplomático porque como él es demócrata, tratando a la vicepresidenta Kamala Harris. Ella ha sido un desastre. Es una inepta,
cada vez que la oigo hablar... Él te va a decir, lo dijiste tú, no lo dije yo. No, él no lo dijo, lo estoy diciendo yo, eso está claro. No lo vacilando, dale, la trató muy bien, incluso, la trató muy diplomáticamente, muy fino él. Pero yo no voy a ser fino. Ella es una inepta, cada vez que la oigo hablar me doy cuenta que es una persona que no tiene ninguna capacidad para poder liderar una nación como Estados Unidos. A ella se le dio la encomienda, como dijo el licenciado Hernández Piboni, de resolver el asunto, tratar de resolver el asunto de la frontera. Nunca fue la frontera entre Estados Unidos y México. Dio un viaje a Guatemala, creo que fue. Allí hizo un papelón y desde entonces no ha hecho nada. La importancia de la frontera es que si usted deja a todo el mundo entrar de una forma desorganizada, primero usted pierde en términos de recursos, porque los estados y los gobiernos están presupuestados para cierta población, para dar ciertos servicios, servicios de escuela, servicios de salud, servicios de carretera, de vivienda, y esa programación se va al suelo cuando usted tiene una falta de control de la frontera, porque usted no cuenta, usted no sabe quién está allí, usted no sabe quién ha entrado a su país, no sabe su historial. Pueden traer problemas de criminalidad, pueden ser gente huyendo de sus países porque han hecho alguna fechoría. Es decir, puede ser gente trabajadora igualmente, que son bien responsables y quieren echar para adelante. Es decir, hay de todo. Pero por eso mismo, para usted poder establecer su soberanía, usted tiene que empezar a escoger, mira, usted solicita, yo miro, a veces el sistema de inmigración y aceptación legal no es justo, y eso es verdad, y es bien engorroso y bien burocrático, pero es preferible tener una frontera básicamente abierta, donde estén entrando 200 a 300 mil personas al mes, que usted no sabe quiénes son. Estas personas, con relación a la pandemia, a ninguno les exigían identificación ni tarjeta de vacunación, y todos estaban entrando. Se hizo una cosa horrible, que era que le daban una citación, y eso lo hizo esta administración de Biden, le da una citación, entonces esta gente hasta puede viajar en aviones, cruzar todo Estados Unidos, con la citación en la mano. Y si los detenía la policía o si iban a un aeropuerto, pues una cosa que me parece increíble, pues ellos enseñaban la citación de servicio de inmigración y de frontera, y entonces con eso ellos podían viajar a todas partes. Me parece una barbaridad, pero eso es lo que ha hecho esta administración. Y lo hacen porque precisamente la administración del presidente Trump tenía la política contraria, de tratar de controlar la entrada en la frontera, y entonces ahora ellos están en el otro extremo, que es no permitirle a nadie. Aquí la solución a esto es un sistema que sea más ágil para aceptar los inmigrantes legales. Y hay que recordar que, mire, en Puerto Rico los independentistas pueden decir todo lo que ustedes quieran, pero todo el mundo está haciendo fila en el mundo entero para entrar a Estados Unidos. Esa es la realidad. O sea, en Estados Unidos, todo el mundo que tiene una esperanza de mejorar su vida en el mundo entero. Y cuando usted va a Estados Unidos, usted ve esa diversidad de las personas de todos los continentes, excepto Antártica, que no tiene casi población porque son científicos nada más, de todos los continentes, quieren llegar a Estados Unidos. Ese es el país que todo el mundo quiere llegar. Usted puede hablar todo lo que usted quiere de Estados Unidos, pero la gente con sus actuaciones demuestra que Estados Unidos es el país más codiciado para poder entrar. Y nosotros somos la gente más dichosa del mundo. Nosotros nos montamos en un avión con una licencia de conducir y llegamos allí y no tenemos que mostrarle identificación a nadie. Tenemos todos los derechos de la ciudadanía americana, excepto los derechos que tienen que ver con nuestra falta de representación y que nos tratan distinto en este territorio. Más allá de eso, somos dichosos y el mundo entero quiere hacerlo. Estados Unidos ha sido un país de inmigrantes toda su vida, pero tiene que, por necesidad, controlar esa frontera, permitir que los inmigrantes lleguen de forma ordenada, pero no puede permitir esta anarquía que está ocurriendo en la frontera, porque lo que está trayendo es problemas, porque además de la población que llega, también llega el narcotráfico, también llega los grupos estos organizados, pueden llegar sectores terroristas, pueden llegar un montón de otra gente que usted no sabe quiénes son, y esa gente puede hacer un daño enorme a los Estados Unidos, y el instinto de autopreservación parece que no lo tiene la administración de Joseph Biden. Y hay que poner eso en orden. Es una de las razones por las cuales esta administración demócrata, su nivel de aprobación está por el piso. Porque la gente lo está viendo, y los estados fronterizos especialmente, la gente está viendo que esto no tiene ningún control. El gobernador de Texas hasta tuvo que poner los policías de él para poder detener la inmigración ilegal. Así que es uno de los grandes desaciertos de esta administración de Biden, y van a pagar en las urnas
esta situación. Hernández Vivoni. Mira, en términos del asunto de Cuba, yo creo que el embargo por más de 40 años, el único efecto que ha tenido es que el gobierno cubano ha tenido una excusa a quien echarle la culpa de todos los traspiés, los problemas que tiene la población, se lo echa a Satanás, que es Estados Unidos. Ese ha sido el efecto de ese embargo. La liberación que hizo la administración realmente son aumentar lo que son las remesas para los familiares que tienen a $1,000. En términos de viajes, son viajes familiares, el turismo todavía no está abierto como se abrió para la época de Obama. Así que ha sido un poquito más controlado esa apertura con Cuba. Yo pienso que sí uno debe abrir más, mientras más tengamos comunicación, mientras más se pueda acceder a medios de comunicación por parte de la población, más vamos a ver movimientos como los que sucedieron hace unos meses atrás y vamos a ver una comunidad internacional siendo más fuerte contra ese régimen totalitario de Cuba. En términos de lo que va a hacer esta administración con otros países, pues tiene que tener mucho cuidado, porque tú tenemos unos aliados a nivel internacional que tú no puedes estar constantemente diciendo estos son malos, malos y malos, y de momento pues son buenos porque necesito ahora ayuda tuya. Eso pierdes tu credibilidad ante la comunidad internacional y eso la administración tiene que cuidarse. De hecho, para Michael Corona, cuando empezaron con este coqueteo de Cuba, en julio ellos estaban pidiendo ayuda y no se la brindaron. Resultado, las personas que participaron, inclusive menores de edad, les impusieron unas sanciones de unas decisiones en el tribunal desde 6 años a 30 años de cárcel por haber participado en las manifestaciones de julio, ¿verdad? 2021, y esto para mí es terrible. Porque sencillamente lo que estaban gritando era patria o vida y pidiendo, ¿verdad?, mejores condiciones. Y Estados Unidos y nadie se quiso mover para no pelearse con Cuba, y ahí están las consecuencias. Así que detrás de brindarle ayuda y aumentar, como dijiste, las remesas y otras cosas, también tienen que exigirle al gobierno cubano, porque esa gente no deberían estar presa por haber protestado en las calles. Y aquí había alguien ahora mismo escribiéndome que si Estados Unidos se llama la patria de la libertad, pues no puede estar poniendo esas leyes de no permitir las protestas. Bueno, pues yo le dije, él me dice, porque Cuba es Cuba. Llego, bueno, en Cuba no puedes protestar nunca. En Florida te están dejando protestar, lo que te están diciendo es que frente a la casa no. O sea, perdóname, pero a ti ni quien te entienda, Michael Corona. Yo tengo una posición un poco, ¿verdad?, única en esta cosa del embargo. Yo no creo que los embargos trabajen. No creo que el embargo del presidente Biden a Rusia ha trabajado. No creo que tiene nada que ver. Los embargos sirven para que los tiranos le echen la culpa al que pone el embargo. Y se busca como una excusa por el desastre económico y político que tiene un país como Cuba, que es verdaderamente vergonzoso cómo tratan a sus ciudadanos mientras la burocracia y la élite compra en tiendas que tienen todos los abastos, pero que se pagan con dólares americanos, y tienen estos hoteles donde la gente va con las remesas, ya sea del sistema europeo o del dólar, a comprar todo lo que necesitan mientras la gente está pasando hambre y necesidad. Y yo creo que todo lo contrario, hay que abrir el transporte a Cuba, que los cubanos que están fuera de Cuba puedan viajar allí libremente, llevar sus ideas, llevar su vivencia a las personas que están allí, porque lo peor del mundo es no saber lo que está pasando en el mundo. Y en Cuba se reglamenta igual que en China. En Cuba se reglamenta el internet y como cuestión de hecho no hay sitios de Wi-Fi. Y ellos lo controlan muchísimo. La gente que quiere conectarse se tiene que unir a estar cerca de un hotel o algún sitio que tenga las facilidades. En la medida en que podamos abrir las comunicaciones allí, la gente va recibiendo y integrándose al mundo y van dándose cuenta que su realidad no es la realidad de una sociedad libre y democrática. Y de esa forma convencer, yo creo que la población ya está convencida, pero por lo menos movilizar a las personas para seguir adelante con su protesta. Los Estados Unidos no puede pararse pasivamente a mirar las protestas y como tú has dicho, Adahitza, permitir que encarcelen a estas personas 6 o 30 años.
Estados Unidos tiene que ser más militante con Cuba y con países como Nicaragua, con la dictadura de Ortega, y países como Venezuela, con Maduro. Estados Unidos tiene que asumir una posición más militante en contra de eso, que no es meramente hacer un embargo y olvidarse del asunto. Tiene que asumirlo como una política agresiva en contra de estas dictaduras latinoamericanas, con el fin, y Estados Unidos no se puede esconder en eso, con el fin de tumbar ese régimen, porque eso es lo que estamos hablando, es decir, de deshacernos de este régimen dictatorial y de poner un gobierno que responda democráticamente, que un país que se modernice, que sea diverso, que permita la libertad de expresión, que permita la libertad del empresario, y empezar a poner a países como Cuba en el siglo XXI en términos tecnológicos y en términos políticos. Y eso no se puede esconder, y yo veo mucha timidez de parte de la administración demócrata en eso. Y ahí verdaderamente me molesta y me da hasta bochorno ver cómo hacen el juego con el Partido Comunista Cubano, y se sientan con ellos y se ríen y se dan las manos y se olvidan entonces de la gente, y se hacerse selfie y se olvidan del sufrimiento del pueblo cubano en este caso. Y me parece que eso es totalmente inaceptable. No estoy a favor de embargo, pero estoy a favor de una política más agresiva hacia ese régimen. Claro. Mira, y nada, nos tenemos que ir, pero se nos quedó un tema, y es que Manuel Natal dice que esta alianza, él quiere que sea algo así como en Chile, lo que está haciendo Gabriel Boric. Así que, ay, Santo Cristo, de eso tenemos que hablar, de la famosa alianza, ya será para el próximo programa. Pausamos y regresamos. Esto es Directo al Punto. Gracias. Dios nos ha confesado. Michael Corona y el licenciado Miguel Hernández Vivoni, que estuvo con nosotros.